Gracias le damos una vez más a nuestro Dios y Padre Celestial por esta grandiosa oportunidad que sigue proveyendo para cada uno de nosotros de poder alabar en espíritu y en verdad. Así también a todos aquellos que nos siguen visitando, Dios les siga bendiciendo en su deseo de seguir escudriñando la palabra de Dios. Aquellos también vía Facebook Live que se siguen sintonizando ahí en sus hogares, donde quiera que estén, Dios les bendiga y les siga proveyendo los medios también para que puedan seguir escudriñando su santa palabra. Vamos a continuar con el estudio de la palabra de Dios y lo haremos en dos partes de este sermón, hablando de Cristo, nuestro ejemplo. Christ, our example. Y será basado en el libro de Filipenses, capítulo 2, versículos del 1 al 11. El apóstol Pablo nos habla, Philippians chapter 2, verses 1 through 11. Y les habla a los hermanos de Filipos y les da estas instrucciones, esta exhortación, este ánimo. Filipenses 2, del 1 al 11, Philippians 2, 1 through 11. Dice así la palabra de Dios: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Vamos a ir a Dios en oración, hermanos y amigos, antes de proseguir con este estudio. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu santísimo nombre, Señor, bendito y todopoderoso. Gracias te damos por esta grandiosa oportunidad que nos sigues prestando de estar aquí reunidos como iglesia tuya, llevándote estas alabanzas espirituales, esperando que sean totalmente de tu agrado. Señor, gracias porque siempre pones los medios para que se lleve a cabo esta alabanza. Pedimos, Señor, de tu misericordia, de tu amor, Señor, para que sigas proveyendo estos medios a sí mismo y podamos seguir con este deseo de seguirte alabando hasta el día que tú nos llames a cuenta, Señor. Pedimos también por aquellos hermanos que no pudieron estar entre nosotros. Tú sabes sus causas, Señor. Recupérales si es que están enfermos, dale la sanidad necesaria para que se sigan recuperando y así prontamente los podamos ver también, Señor. Cuida de nuestros hermanos y hermanas con más, Señor, debilidad. Sigues dando esa protección que necesitan, en especial a nuestra hermana Sánchez, Señor. Quítale todas sus dolencias. Síguela bendiciendo, Señor, para que pueda seguir adelante en su caminar también. Nuestra hermana Victoria también, Señor, síguele fortaleciendo y dándole esa fuerza para continuar en este camino. A nuestra hermana Teniente también, síguele ayudando sus dolencias, y a nuestra hermana Borrego síguele rehabilitando, Señor, y a todos aquellos que siguen también padeciendo físicamente, Señor. Baby Elizabeth Rose, Señor, pedimos que la sigas cuidando y que la sigas recuperando, Señor. La ponemos en tus manos en esta operación que se avecina, Señor. Tú sabes cuándo, Señor, estará lista. También, Señor, seguimos pidiendo por las vecinas y compañeras de nuestra hermana Borrego también, Señor, que pide por ellas en sus necesidades, y a la persona que ella le está hablando también, Señor, que hable
abra su corazón, Señor, a tu palabra, y que tú pongas ese deseo también de conocer tu santo evangelio, Señor. No nos dejes de tu mano, porque sin ti nada somos, Señor. Sigue también recuperando a nuestra hermana Ávila, Señor, de sus dolencias, y dale la sanidad que tanto necesita, Señor. Ayúdanos a continuar peleando esta buena batalla de la fe. Sé con nuestros líderes. Dale, Señor, también la sabiduría necesaria para hacer decisiones que sean de acuerdo a tu voluntad y no a voluntad de hombres. Cuida de nuestro presidente, nuestros gobernadores, para que también sigan ellos cumpliendo tu voluntad, Señor. No nos dejes de tu mano y ayúdanos a continuar en este servicio de alabanza, que sea de acuerdo a tu voluntad, que no haya perturbaciones del mundo exterior, y sigue bendiciendo también a todos nuestros demás hermanos aquí en Laredo que se congregan. Dales también esa oportunidad de seguirlo haciendo, al igual que todos aquellos alrededor de este mundo, Señor, que te alabamos. Perdona nuestras ofensas y sé con nuestros visitantes que nos siguen acompañando hoy en esta mañana, aquí en este edificio, Señor. Toca de sus corazones para que así reciban esa bendición de ser hechos tus hijos adoptivos, Señor, también en las aguas del bautismo. No nos dejes de tu mano y perdona nuestras ofensas, y dame palabras fáciles para que todos podamos salir edificados y listos y dispuestos a cumplir nuestra comisión de seguir predicando el Evangelio a toda criatura que está en este mundo, Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador, te lo imploramos, juntamente con el perdón de nuestros pecados. Amén. Cristo nuestro ejemplo, Christ our example. Cuando leemos, hermanos, las cartas del apóstol Pablo, nos damos cuenta que una de las grandes preocupaciones que tenía era que hubiese armonía entre los creyentes, armonía espiritual. Y un ejemplo es aquí en el caso de la iglesia de Filipos. En esta iglesia, hermanos, o congregación, había una pequeña desavenencia entre dos hermanas, se llamaban Evodia y Síntique. A ellas les dijo, ahí en Filipenses 4:2 y Philippians 4:2, les dice esto: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Menciona nombres en específico, y esto era algo, hermanos, que el apóstol Pablo siempre hacía. Él no se detenía, si había algún problema, él lo mencionaba y les pedía a los hermanos: arreglen las cuentas entre ustedes. Si él sabía y se daba cuenta que había lobos rapaces también, les decía: cuidado con este y con este otro, porque son lobos rapaces. Esto lo vemos, hermanos, y lo entendemos. Las hermanas no se nos dice que se ofendieron, ¿verdad?, porque se les mencionó que fuesen del mismo sentir. Esto era algo que era entendible en el cuerpo de Cristo cuando nosotros buscamos serle agradables a nuestro Padre Celestial. Y es lo que Dios quiere, que seamos ¿de qué? De un mismo sentir. La fricción entre estas dos hermanas preocupó a Pablo de tal manera que él procuró corregir esa fricción. La iglesia de Filipos no tenía los serios problemas que tenían, por ejemplo, las iglesias de Corinto. Eran problemas mucho más grandes. O las iglesias de Galacia también, donde estaban los maestros judaizantes queriendo perturbar a los hermanos de descendencia gentil. Pero de todas maneras Pablo deseaba que fueran excelentes en todo sentido, y por eso es que había que eliminar toda causa de distanciamiento, por más pequeña que fuera. Hay que eliminarla, hay que estar de acuerdo, ¿verdad? Los primeros 4 versículos del capítulo 2, hermanos, que leíamos, contienen una serie de consejos que, si los ponemos en práctica, nosotros como cristianos entonces imitamos el ejemplo dado por nuestro Señor Jesucristo de cómo debemos de ser los hijos de Dios. Si seguimos lo que el apóstol Pablo nos dice de estos versículos que acabamos de leer. Ser cristiano es precisamente vivir como Cristo vivió. De ahí viene la palabra cristiano. Por eso se les llamó a los discípulos por primera vez en Antioquía cristianos. Eran conocidos como los discípulos
nada más, discípulos de Cristo. Y la gente, al ver que imitaban a Cristo, decidieron llamarles cristianos. Es lo que significa un seguidor de Cristo, uno que camina como Cristo, que sigue el ejemplo de Cristo. ¿Cómo vivió Cristo? ¿Right? Eso es ser cristiano, hacer lo que Cristo hizo, vivir como Cristo vivió, hablar como Cristo habló, tratar a la gente como Él la trató, tener los sentimientos que Él tuvo también hacia el prójimo, hacia el que estaba en necesidad, al que estaba sufriendo. Llegaba la misericordia de Cristo, no llegaba el regaño de Cristo. Su misericordia, sí les decía, los sanaba y luego les decía, ya no peques más. Sin embargo, vete y no peques más, vete y no sigas de adúltera, vete y no sigas de ratero, de ladrón, vete y no peques más. Pero sí mostraba, hermanos, su misericordia, su amor. Poseer la transparencia que Él poseyó, no escondiendo nada. A veces llegan aquí personas, no conocemos, ¿verdad? Y como que esconden algo. Somos un libro abierto, ahí está todo, les decimos. ¿Quiere preguntarle algo? ¿Quiere saber de la ofrenda que usted da? Quizás, ahí está el reporte, ¿no? No escondemos nada. Pero a veces como que llegan, aún inclusive hermanos, como que esconden algo, como que no quieren ser abiertos, como que no pregunten mucho mejor. Se acaba el servicio y ya no nos vemos, ¿verdad? Y a través de los años, hermanos, que no hemos visto, ¿verdad? Pero ser transparente, esto es ser cristiano, ¿verdad? Consideremos lo que dice el apóstol Pablo en este extraordinario pasaje. Dice el versículo 1, lo que leíamos, Filipenses 2:1, ¿verdad? El capítulo 2, versículo 1 dice, por tanto, si hay. Así empieza. Por tanto, si hay. 2:1. Empieza con una apelación a algo concreto que debe existir en cada creyente, algo que Él pide de nosotros, right? Si hay alguna, como lo dice el versículo 1, esta no es una hermano, nada más una redundancia. A veces dicen, pues, ¿por qué está preguntando lo mismo? Es algo redundante, ¿verdad? No es una redundancia, hermano, literaria, no nada más un mero estilo de escribir, una forma de escribir. Es una apelación a que exista entre los creyentes esa consolación, si alguna consolación de Cristo, algún consuelo de amor, alguna comunión del Espíritu, algún afecto entrañable, alguna misericordia. Si esto existe, si hay esto, ¿verdad? Que debe de haber. Es lo que está diciendo Pablo a los filipenses, le está enfatizando. Esto realmente es lo que debe de haber, si alguno, ¿verdad? Si ustedes dicen que son muy amorosos, que tienen mucha comunión, que hay mucha consolación, entonces viene lo que dice después, en los siguientes versículos, pero por eso dice haya, en el versículo 5, si ustedes se brincan al versículo 5, empieza con si hay, y luego sigue el versículo 5, fíjense lo que dice ahí, haya pues en vosotros este sentir, right? So, si hay esto, entonces haya este sentir, dice el versículo 5, estamos viendo este verbo en específico. Las cualidades cristianas, hermanos, las virtudes que caracterizan a nuestra fe como hijos de Dios, no nada más, hermanos, es como un idealismo, algo que pensamos que, bueno, esto debemos de pensar en ello. Es algo que se debe lograr, dice el apóstol Pablo, right? Es algo, hermanos, que debe de sentirse también, sinceramente. Por eso dice, haya pues en vosotros este sentir, se traduce en hechos. It's all about actions, right? All this translates into actions. Intenciones, hermanos, nobles, hermanos, que debemos de poner en práctica. Por eso, en esto pensar, ¿verdad?
En esto pensar, pero también en esto obrar. Que hay este sentimiento, esta decisión de obrar, ¿verdad? Que se convierta esto en realidad. Dios conoce, hermanos, y Dios nos concede también, nos conoce a cada uno de nosotros, pero nos concede también, hermanos, desde el momento de nuestra conversión, nos concede estas realidades, hermanos, visuales que podemos ver, que podemos sentir. Y son cultivadas, deben de ser cultivadas diariamente por el Espíritu Santo que Él nos da. Nos ayuda el Espíritu Santo a seguir en este camino, a toda verdad, dice Cristo cuando les dice a los apóstoles: yo me voy, pero los dejo al Consolador. Él los llevará ¿a qué? A toda verdad. Cultivamos diariamente por este Espíritu Santo que poseemos, hermanos, nos da esa identidad como creyentes, como cristianos, como hijos de Dios, como lo veíamos en la clase también, ¿verdad? El que es guiado por el Espíritu de Dios, este es ¿qué? Hijo de Dios, decía el apóstol Pablo. Si hay qué cosas, vamos a continuar, ¿verdad? Si hay qué cosas, vamos a lo específico. Si ya está esto, ¿qué va a estar? Alguna consolación, empieza el apóstol Pablo, alguna consolación en Cristo. Consolation in Christ, right? ¿Qué es consolación? Bueno, consolación es todo aquello que alivia la pena o la aflicción de una persona. Cuando está una persona afligida, viene la consolación, viene alguien a consolarle, viene alguien a hablarle, a darle ánimo, right? La palabra griega que Pablo utiliza, hermanos y amigos, también significa animar. Cuando dices consolar, estás animando. Animando. Esa es la palabra griega, animar. Lo opuesto de desanimar. Porque el mundo, hermanos, está lleno de desanimadores, ¿right? De desánimo. Y te quieren bajar hasta abajo y te dicen y esto y lo otro para ofenderte y sientes ese desánimo, ¿verdad? Como cristianos es todo lo opuesto. Nosotros debemos consolar, dar ese ánimo. La consolación de la cual habla el apóstol Pablo, hermanos, es aquella que se obtiene, sin embargo, estando en Cristo. Tú no puedes consolar a otra persona si no estás en Cristo. Tú no le puedes decir a otra persona: oye, arrepiéntate y bautízate y entra en el reino de Cristo, si tú no eres cristiano. No puedes dar esa consolación. Se obtiene estando en Cristo. La expresión en Cristo, hermanos, y aquellas similares como en Cristo Jesús también, hermanos, ¿saben? O en el Señor nuestro Jesucristo. El apóstol Pablo, estas expresiones, hermanos, las usa 164 veces en sus cartas, 164 times. Estas expresiones, el estar en Cristo Jesús, y también en el Señor nuestro Jesucristo. O sea, es un énfasis que Él lo está haciendo a propósito, no es de coincidencia. Porque si no estamos en Cristo, de nada nos sirve vivir realmente. Si no estás en Cristo, amigo, amiga, no sabes lo que es realmente gozar la vida. No sabes de lo que te estás perdiendo. Porque el que está en Cristo, hermanos, puede demostrar su carácter. El que está en Cristo puede demostrar su carácter. Por eso el título de este tema es Cristo, ¿qué? Nuestro ejemplo. Christ, our example. No dice el ejemplo de Jorge Chávez. ¿Tenían ustedes los jorginos, ¿verdad? Los que siguen a Jorge? Los jorginos. No, somos los cristianos que seguimos a Cristo. No somos los paulinos tampoco que seguimos a Pablo, o los bautistas que seguimos a Juan el Bautista. ¿Ven ustedes la diferencia? Somos los cristianos, los que seguimos a Cristo. Utilizando la alegoría, hermanos, de la vid y los pámpanos también que tenemos en Juan 15, en John 15, right? The vine and the branches. El pámpano, que es la rama, es la ramita de la vid.
está adherido a la vid, recibe de ella esa savia que le da la vida, le hace producir fruto. Por estar el creyente adherido a Cristo, entonces quiere decir esto que existe en él la capacidad de ser un instrumento de consolación. Estamos arraigados en la vid que es Cristo. Por eso podemos consolar. No porque no, mejor que Chávez se avienta para consolar, porque Chávez no me salen unas palabras que me dejan bien tranquilo. No son mejor que Chávez, ni deben ser de ustedes tampoco, deben de ser basadas en lo que dice Dios. Mira, esto es lo que dice Dios. Tú léelo. Dios te quiere dar esa bendición, pero tienes que hacer su voluntad, tienes que cumplir sus designios. ¿Se acuerdan que Pablo siempre llevaba a su compañero de viajes? Era usualmente Bernabé. Pablo y Bernabé, se oye mucho de esto, ¿eh? Pablo y Bernabé. Y Bernabé, hermanos, significa hijo de consolación. Por eso se llevaba a este hermano, acompáñame hermano en mi viaje, porque él sabía que le iba a ser una ayuda idónea, que iba a animar cuando platicaran con Bernabé. Dice Pablo, yo soy tosco en la palabra, right? So él entendía que Pablo era medio, ay, que Pablo, como que te hablaba y te hablaba, te decía lo que tenías que oír, right? Y por eso tenía que llevar a veces a Bernabé también, porque consuélalos, porque ya les dije muy directo, ¿verdad? ¿Ven ustedes cómo Dios trabaja en equipo siempre? En el cuerpo de Cristo, así es. Ojalá que hubiera más Bernabés. Ojalá que hubiera más hermanos y hermanas que supiesen consolar. Pero desgraciadamente en el cuerpo de Cristo a veces, hermanos, chismes y divisiones y esto. Oye, dijo el hermano que... Y este hermano dijo esto. Hermanos, ya dejen el chisme. Consuelen mejor. Consuelen. Si alguien está hablando mal de algún hermano, hermana de Cristo, cállalo y consuélale mejor. Mira, esto es lo que dice Dios, hermano, hermana. No le dice, de veras, a ver, síguele. Y no, me sigue el chisme, ¿verdad? Dando vuelta por toda la red y por todo el mundo. Más ahorita en los medios de comunicación que va. Y ya no hay consolación. Se pierde esa exhortación espiritual. Por eso dice el apóstol Pablo, si algo en qué, alguna consolación en Cristo, algún consuelo, dice también de qué, de amor, sigue diciendo, right? Ven ustedes cómo sigue la consolación, pero ahora me mete Pablo aquí al amor. La palabra que se traduce consuelo también tiene que ver con algo que se expresa. Tienes que expresar. Para decir, yo estoy consolando a alguien, quiere decir que tienes que estar expresando algo. Expresar. La traducción literal es si hay palabras afectuosas. Si hay palabras afectuosas. Si lo que va a salir de tu boca son palabras afectuosas, háblalas. Si lo que va a salir de tu boca no va a consolar a nadie, pues mejor ni las digas. Es lo que Pablo está diciendo. Y ya entra el amor ahí. Ahí es donde demuestras tú tu amor que sientes para con tu hermano, hermana de Cristo. Hágalo, porque lo estás consolando. Palabra afectuosa. Palabras, si hay palabras afables. Si hay un hablar tierno. El apóstol añade también ¿de qué? De amor. De amor. La idea es que el amor sea la fuente de donde se origine ese trato de consolación. De ahí va a salir la consolación. Si tú tienes amor para tu hermano, hermana de Cristo, de ahí sale la consolación. Si no lo amas a tu hermano, hermana de Cristo, no le vas a hablar con palabras de consolación. Y esto también nos afecta en el matrimonio, ¿right? ¿Cómo nos hablamos? Ahí empieza todo. ¿Sabe de dónde? Ese amor verdadero, amor ágape. Y ahí es donde entendemos, pues no le voy a echar una maldición a mi esposa, no le voy a echar una maldición a mi esposo, porque entonces ya el amor ágape no existe. Ahí demostramos, aún en nuestros matrimonios, ¿right? No nada más ahí los que estamos casados, pero también entre hermanos en Cristo, aunque no estés casado o casada, ¿right?
¿Qué tanto ánimo? ¿Te conoce como un hermano, una hermana que da ánimo? ¿O nada más me siento aquí, pues nadie conoce a este hermano, ¿no? A esta hermana? Te estás dando ánimo al que está en dolencia. No, ese es el trabajo del predicador. O es el trabajo de los que están arriba. No es trabajo de todos el dar ánimo. Hermano, hermana de Cristo. De ahí viene el amor. Algún consuelo, dice, de ahí viene la consolación del amor. Ahí empieza. Ahí es donde se origina ese trato consolador. Que el amor sea la fuerza que produzca los pensamientos y las intenciones. Es decir, un amor visible que se ve. No nada más un amor que decimos. Como a veces hablamos por teléfono, te quiero, te amo, o texto, o corazonzote, que hasta late, corazón. Esta persona sí me mandó este corazonzote en mi WhatsApp o en no sé, va más allá de un telefonito, hermanos. Es un amor visible, que se ve, que obra, que eso es lo que quiere Dios que produzca, ¿verdad? Esa consolación. No nada más te quiero mucho, sino enseñarlo. Que el amor sea lo que regule el tono de la voz también. Ahí nos amarramos nuestro tono para no ofender a alguien, ¿verdad? Ahí lo controlamos, porque estamos tratando de consolar con amor. Que el amor sea lo que controle también nuestros ademanes y todo lo demás en nuestra vida. Sigue el apóstol Pablo hablando de otra parte. ¿Qué cosas estamos viendo, ¿verdad? ¿Qué cosas? Si alguna comunión del Espíritu, sigue el apóstol Pablo ahí, comunión del Espíritu. Ahí empieza, hermanos, entonces a darnos a entender Pablo de lo que se trata esta comunión. Este amor ágape es espiritual, no es un amor carnal, no es un amor erótico del que está hablando aquí. Es un amor de comunión del Espíritu. En 2 Corintios 13:14, fíjense lo que dice, 2 Corinthians 13:14, el apóstol Pablo nos dice algo parecido allí, ¿verdad? En 2 Corintios 13:14, y dice así el apóstol Pablo: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Qué bonito versículo el cual usa Pablo para terminar su carta de 2 Corintios. Fíjense cómo comienza con la gracia. La gracia, dice, del Señor Jesucristo. His grace. Por gracia somos salvos, no por obras, ya lo entendemos. Pero por amor a Dios, nuestro amor trabaja y hace obras. Por amor a Dios, la fe trabaja. Una fe que trabaja en amor. En Filipenses 2:1 también, así como aquí en 2 de Corintios, hermanos, 13:14, la idea puede ser doble también, ¿verdad? ¿Cómo que doble, hermano Chávez? Puede ser una referencia a la comunión que el creyente tiene con el Espíritu Santo individualmente, o la comunión que el Espíritu Santo también produce entre los cristianos. El Espíritu produce también esos frutos. En el caso de Filipenses 2:1, la idea se pudiera, hermanos, poder traducir de esta manera también: si es que están en comunión con el Espíritu Santo, si están en comunión, en contacto con el Espíritu Santo, este influirá en vuestras relaciones con los demás. ¿Quieren traducirlo? Cuando hay comunión y contacto con el Espíritu Santo, esto influye también en nuestras relaciones con los demás. Cuando no somos personas espirituales realmente, que no tenemos contacto con el Espíritu Santo, que realmente no cuidamos nuestro templo, como el templo del Espíritu Santo, no puedes influenciar, no puedes consolar a nadie, no te lo van a creer. ¿Ven ustedes? Es algo que no se puede fingir. Tú tratando de consolar a alguien, pero tú mismo no eres el templo del Espíritu Santo, no funciona. Y mucho menos, si no has sido bautizado o bautizada, pues no tienes ese Espíritu Santo. No puedes llamarle a Dios que Abba, Padre, Papito.
mercancía, a obrar, a ser un ejemplo como Cristo lo fue, a ser un seguidor de Cristo. La comunión entre los creyentes, por lo tanto, hermanos y amigos, no debe de ser nada más por mera simpatía o porque este hermano sí me cae bien. No, pero aquel otro ese no me cae para nada, ni lo puedo ver en pintura. No funciona, hermanos, así. No es por simpatía. Existe esa afinidad de caracteres, de gustos, tenemos en común estas cosas, somos más que amigos, hermanos. Iba con el hermano Rudy para en el colegio, lo registré por una clase ahí de matemáticas, de álgebra, y ahí le tengo que poner, ¿y usted quién es? No, pues le digo, no le voy a poner, es hermano en Cristo. ¿Qué es usted de él? Pues tengo que ponerle, le dije, ponle un tutor, porque si le pongo hermano en Cristo no van a entender, y va a tener que explicarle, ¿verdad? Y en ese momento pues no hay tiempo de explicar, porque está la línea de estudiante y tiene que ser otra. Ponle mentor, por lo mismo. Pero realmente, hermanos, ¿somos qué? Somos más que amigos, somos hermanos en Cristo. Brethren in Christ, He is my brother. Ya será otra oportunidad quizás que podamos decir, sí, es que realmente es mi hermano en Cristo, y ahora sí hay chance, vamos a hablar. Pero así es, hermanos, entendemos, y a través de los años, qué triste, ¿verdad? Vemos hermanos y nos han pasado tantas cosas, tanto que hemos pasado, como una vez unos hermanos que vinieron, unos hermanos anglos, y bien contentos, usted hermano en Cristo, amén, amén, y se toparon allá el hermano Vero, ¿verdad? Le gustaba la pistola de ese hermano, y ¿verdad? Al tiro al blanco. Y ahí era bien jovencito, creo que tenía 15, 16, 17 años. Y o 20, ya no me acuerdo exactamente. Pero el hermano era gozoso, brother! Y se voltea ese hermano, call me brother. No me digas hermano. Pues así estamos acostumbrados a hermanos con hermanos. No me digas hermano, dime Charles, hermano Charles. Dime Carlos. Ay, yo nomás sintió, bueno, está bueno. Carlos, de ahora en adelante te voy a decir Carlos. Imagínense que te vea alguien y te diga hermano, y tú, no, hermano, aquí no me diga hermano porque. ¿Are we really or not? ¿Somos realmente hermanos o dices que somos conocidos? Nada más. Esta es la comunión de la cual está hablando el apóstol Pablo. Y cuando nosotros entendemos esto, cuando tenemos esta comunión que produce el Espíritu Santo, está por encima de nuestras afinidades o nuestras diferencias. Ahí se hacen a un lado esas diferencias. Ahí entendemos que somos realmente hermanos y hermanas en Cristo, que somos la familia de Dios. Y por eso el apóstol Pablo a los hermanos de Filipo les dice esto: si alguna comunión con el Espíritu Santo, dice. Y luego sigue diciendo, hermanos, hablando de esta comunión también, ¿verdad? Sabemos que participamos de la cena del Señor, se le llama la comunión con el Señor. Es lo que estamos haciendo, estamos teniendo esta comunión, no nada más con los hermanos en Cristo, pero directamente con Cristo, con su muerte, la recordamos y anunciamos su segunda venida cuando participamos de este acto central en nuestra alabanza. Cuando no lo hacemos, hermanos, pues nos perdemos de esta grandiosa oportunidad. Sigue diciendo el apóstol Pablo, si algún afecto entrañable, sigue diciendo también, si algún afecto entrañable, la traducción literal es si tienen entrañas, es lo que significa literalmente en el griego. If you have guts, right? Viene de lo de adentro. ¿Qué es lo más profundo de la persona? Pues lo de adentro son las entrañas, right? The guts. Si tienen entrañas, se puede comparar con expresiones, hermanos, que son comunes en nuestros días. Decimos a veces de una persona dura, a hard person, right? To get to, dice, decimos a veces, no tiene corazón. He doesn't have a heart, right? O no tiene alma esta persona. Es un desalmado, decimos. ¿Cómo pudo haber hecho esto, right?
Y de ahí, hermanos, precisamente no tiene entrañas, no tiene realmente ese amor para su prójimo, ¿right? Si tienen compasión, dice el apóstol Pablo entonces, que sale de lo profundo de las entrañas, entonces ocurre todo esto, ¿right? Algo que no es superficial, no nada más una mera apariencia. Le decimos a nuestros jóvenes, a las jovencitas en las escuelas, do you have the guts to be different amongst your friends? Tienen esas entrañas, esa valentía de ser diferentes aún entre sus amiguitos, amiguitas, y darles a conocer quiénes son, o se dejan llevar por la presión de los compañeros y compañeras. Ojalá que tú también, hermano, hermana, entiendas esto en donde quiera que estés, ya sea en el trabajo, en la escuela o en donde estés, que tengas esas entrañas de ser un ejemplo, de ser un seguidor de Cristo, ¿right? De ser diferente, que no te importe lo que diga el mundo, o que ya no te van a hablar tus familiares o tu mejor amigo de la infancia, porque ya no, tú ya cambiaste, ya eres de los aleluya, o tu abuelita, que es de otra religión quizás, no, tú ya mi nieto o quien sea, ya ni me hables, porque tú ya cambiaste, ya traicionaste a tu familia, a tu tradición, a veces dicen así, ¿verdad? Que tengas esa valentía de decirle a tu abuelito, a tu abuelita, inclusive, no abuelito, abuelita, es que yo ya sé quién es Cristo Jesús, yo sé a quién he creído y quiero que tú también lo conozcas, si quieres. Si no, pues que Dios te bendiga. Ya para terminar, el apóstol Pablo sigue diciendo el afecto entrañable. ¿Tienes ese afecto de entrañas para con tus hermanos y hermanas en Cristo primeramente? Ojalá que sí, que salga de lo más profundo, ¿right? Que sea un amor que de veras, no un amor nada más que aparenta. Y finalmente, antes de terminar, hermanos, en esta mañana, la primera parte, dice el apóstol Pablo, si alguna ¿qué? Misericordia, ¿right? Si alguna misericordia, some kind of mercy. En el griego, fíjense, hermanos, en el griego saben que la palabra esta está en plural. Está en plural. O sea, se debe traducir misericordias. Es una palabra plural. Misericordias. Algunas versiones traducen, ¿verdad? Esta palabra en compasiones. Compasiones, compassions. La palabra que se traduce misericordias o compasiones, hermanos, era tan delicada antiguamente en la lengua griega que el adjetivo misericordioso o compasivo, fíjense, tan delicada era que este adjetivo de misericordioso o compasivo se usaba únicamente en poesía, en poetry. It was such a delicate word. It was only used in poetry. Fíjense, en poesía. Nosotros, hermanos, para nosotros, claro, debemos de vivirla, esta misericordia o misericordias de Dios, ¿verdad? Debemos demostrarla, así como Él tuvo misericordia de nosotros, también nosotros tener misericordia con el prójimo antes de pasar juicio con nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Ten misericordia de Él o misericordias. No cuentes, pues dijo Cristo que 70 veces 7 debo de perdonar a mi hermano, pues ya lleva ¿qué? Ya lleva 350, te la estoy contándome, ya te marqué otra. Ya vas a llegar al límite. Si así lo hiciera Dios, hermanos, imagínense, porque echaba el grupo y ya cuando echaba se hubiera acabado el límite. Muy fácilmente. O cualquiera de sus nombres, pónganlo ahí en esa lista. Nosotros debemos de vivirla. No escribir poemas, hermanos, nada más, ¿verdad? Como en la antigüedad, que nada más se usaba, eran tan delicadas así que se usaba la poesía nada más. Si alguna misericordia en esta mañana, amigo, amiga, Dios también tiene misericordia de ti, por eso estás aquí. Tiene misericordia de mí también, por eso estoy aquí. Pude abrir los ojos, pude levantarme y pude venir aquí sin ninguna
estorbo, ¿verdad? Dios proveyó los medios para que se abrieran las puertas de esta congregación y se alabara su nombre hoy en esta mañana. Y tu amigo, aquí estás. No es coincidencia, como lo decíamos en la clase, ¿right? De la providencia de Dios. No es coincidencia para el cristiano, mucho menos. Para ti, amigo, también no es coincidencia que estés tú aquí. Dios te está llamando. Dios quiere que abras tu corazón, que dejes que penetre la luz de Dios en ti hoy en esta mañana. ¿Por qué no quieres entregarte hoy tu vida en las aguas del bautismo? ¿No quieres empezar una vida nueva en Cristo Jesús? ¿No quieres comenzar a vivir? ¿No quieres tener esta bendición que Dios da y empezar también tú a ser un hijo adoptivo de Él? Que te puedas llamar finalmente, ahora sí, soy cristiano en Cristo, que te pueda yo dar la mano y decir, mi hermano en Cristo, mi hermana en Cristo, bienvenido, bienvenida a la familia de Cristo, a su iglesia. ¿No quieres tú tener esa bendición, ese gozo? Dios te está llamando hoy en esta mañana, amigo, amiga. Está en ti el responder a su llamado. Vamos a tener un himno de invitación, puestos de pie los que podamos hacerlo así. Seguimos invitando también a aquellos que nos siguen visitando vía Facebook Live. Te hacemos la misma invitación. Si ya tienes en tu corazón ese deseo de comenzar la vida nueva en Cristo, en las aguas del bautismo para el perdón de los pecados, contáctanos de alguna manera usando estos medios sociales para que Dios haga una realidad el deseo que tú ya llevas en tu corazón. Que el Señor les bendiga, puesto de pie los que podamos hacerlo así. God bless you all.